En el mes de noviembre de 1723, fuerzas portuguesas al mando de Manuel de Noronha llegaron a la bahía de Montevideo y se instalaron en la península. Incluía un barco de guerra grande de 50 cañones, con otras 3 embarcaciones más chicas. Llegaron unos 300 hombres que levantaron unos 18 toldos y comenzaron a construir fortificaciones. En ese momento llegó al lugar un práctico portuario llamado Pedro Gronardo, que iba a bordo del barco esclavista inglés llamado King William. A instancias de Gronardo, el barco se acercó a la bahía para saber qué pasaba, y los portugueses que allí estaban le dijeron que venían para quedarse y apoderarse del lugar, y que se retirara inmediatamente. El 1 de diciembre de 1723, Gronardo procuró retornar a Buenos Aires para informar al gobernador de lo que estaba ocurriendo en Montevideo. El gobernador era un militar vasco de 35 años, manco de la mano derecha y con amplia experiencia militar en la guerra de Europa. Se llamaba Bruno Mauricio de Zavala. Este episodio del que fue protagonista Pedro Gronardo desencadenó el proceso que daría lugar al establecimiento y fundación de la ciudad de Montevideo. El arribo de Gronardo a Buenos Aires tuvo lugar el 1 de diciembre de 1723. Hay que tener en cuenta que el proyecto de fundación de Montevideo ya había sido concebido por Felipe V, el rey de España, poco después de su elevación al trono. De hecho, el rey había enviado 2 comunicaciones fechadas el 11 y 12 de octubre de 1716, una de ellas al propio Zavala, ordenando fortificar y poblar los puntos de Montevideo y Maldonado, con la brevedad que fuese posible. Estas instrucciones fueron reiteradas por el rey el 13 de noviembre de 1717 y el 18 de octubre de 1718. Esta última puede ser considerada un verdadero ultimátum. A pesar de esta amenaza, Zavala ignoró estos pedidos reales, tal vez por influencia de los comerciantes de Buenos Aires, que no deseaban que se desarrollara un puerto que pudiera ser competencia, o a lo mejor porque Zavala no deseaba entrar en conflicto con las fuerzas portuguesas por los riesgos que pudiese significar. Pero ahora es diferente. Los portugueses habían ocupado Montevideo y si no se resolvía el problema con decisión, podía estar en juego su propia posición, su jerarquía e incluso su vida. Por esa razón, apenas tuvo noticia de la ocupación portuguesa en Montevideo, Zavala despachó carta para el gobernador portugués de la colonia del Sacramento para saber cuáles eran las intenciones de Portugal con este desembarco. Las noticias llegarían algunos días después, en donde el gobernador portugués manifestaba la intención de Portugal de ocupar Montevideo en forma definitiva. Ya en el día 2 de diciembre, Zavala había ordenado al capitán de caballos, don Alonso de la Vega, y al de infantería, don Francisco Cárdenas, que si se confirmaba la noticia, continuase su marcha hacia el este. A los efectos de reforzar las fuerzas españolas de tierra, se agregaron 200 caballos al contingente. Al mismo tiempo, el gobernador había conseguido varias embarcaciones, 2 navíos de guerra, la Capitana y la Almiranta, una embarcación menor, y 2 barcos esclavistas ingleses, el King William y el Saint Quintin, confiscados al efecto. Toda esta operación fue organizada durante las últimas semanas de diciembre de 1723 y los primeros días de enero de 1724. Ante la noticia de la presencia cercana de la flota española y la amenaza de una fuerza que se acercaba por tierra, los portugueses decidieron retirarse, dejando el campo libre
para la ocupación del lugar por las tropas españolas. La expedición armada por Zavala, que estaba cruzando el Río de la Plata, finalmente llegó a la bahía de Montevideo, ya liberada de enemigos, el 20 de enero de 1724. Esa fue la fecha en que se concretaría el dominio español en muchas décadas por venir. Desde ese momento, el 20 de enero de 1724, comenzó la construcción de la defensa del nuevo enclave. Como surge del diario del gobernador, el 25 de marzo de 1724 llegaron 1000 tapes, en realidad llegaron poco más de 300, que de inmediato se pusieron a trabajar en las fortificaciones delineadas. Allí comenzó, en efecto, el proceso poblacional de la jurisdicción de Montevideo, que tuvo como punto central a la actual Ciudad Vieja. Incluso el ingeniero Domingo Petrarca elaboró en 1724 un mapa titulado Planta de la Ensenada de Montevideo y los bajos y sondas situados en sus verdaderas situaciones. Los tapes, aliados de los españoles, provenientes de las misiones, iniciaron la construcción de las baterías de defensa de Montevideo en las esquinas de la península de la actual Ciudad Vieja y el fuerte en su centro. La guarnición española era algo superior a 100 hombres y además los tapes estaban armados para la defensa. En gran medida podemos decir que los primeros pobladores y constructores del Montevideo embrionario fueron los indígenas guaraníes de las misiones. A fines de 1724, las principales obras necesarias para la infraestructura de la ciudad estaban avanzadas. También en ese año el práctico de puerto Pedro Gronardo, que mencionamos antes, ya se había instalado en el lugar con su socio Jerónimo Eustaque, conocido como Pistolete, con un comercio para aprovechar las actividades que comenzaron a desarrollarse en la nueva ciudad. A los efectos habían construido un rancho de barro y cuero, donde establecieron una pulpería, cuyo local habría de ser la sede del futuro primer cabildo de la ciudad el 1 de enero de 1730. Esa pulpería estaba situada en lo que hoy es la esquina de 33 y Piedras. Al mismo tiempo fueron llegando los primeros pobladores civiles provenientes de Buenos Aires, como la familia de Jorge Burgues y Juan Antonio Artigas, que fueron llegando a fines de 1724 y principios de 1725. También llegaron las familias de José Gómez de Melo, Francisco Carrasco y Bernardo Gaitán con María Carrasco. Y eso fue a principios de 1725. Ya en 1726, la población civil de origen español ascendía a 80 personas. No sabemos cuántos tapes permanecieron en esta etapa, ya sea formando parte de la defensa o como personas al servicio de los vecinos. Finalmente, con la llegada de 30 familias canarias y gallegas el 19 de noviembre de 1728, juntamente con un contingente militar de 400 hombres en el barco La Señora de la Encina y otro grupo de inmigrantes en 1729, así como el funcionamiento del primer cabildo en 1730, se puede considerar que el proceso fundacional de Montevideo, iniciado el 20 de enero de 1724, había sido completado.